Dicen que el silencio es oro, pero nadie te cuenta lo que puede hacerte cuando se instala en tu vida sin pedir permiso. A los 60 años, muchas mujeres se enfrentan por primera vez a una casa vacía, hijos que se han ido, un matrimonio que quedó atrás, o simplemente la decisión de comenzar una nueva etapa en soledad. Lo que no siempre se dice es cómo esa soledad, esa tan aparentemente tranquila, empieza a alterar cosas que ni imaginamos, la forma en que pensamos, sentimos y recordamos. La ciencia lo ha demostrado. La soledad prolongada cambia nuestro cerebro, literalmente. Estudios realizados con adultos mayores revelan que estar aislada reduce la actividad en regiones cerebrales claves para la memoria y el ánimo. Y lo más curioso, muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya estamos inmersas en ese nuevo ritmo más lento, más silencioso, más apagado. Carmen tenía 64 años cuando se mudó sola a un pequeño departamento en el centro de Buenos Aires. Siempre fue una mujer activa, trabajadora, madre dedicada, esposa de toda la vida. Pero cuando enviudó, sintió que necesitaba un cambio. Al principio, la idea de estar sola le sonaba liberadora. Nadie la interrumpía, podía mirar sus novelas favoritas en paz, dormir cuando quisiera. Pero esa calma fue ganando un tono distinto, más pesado. Empezó a notar que olvidaba pequeñas cosas. ¿Dónde dejé las llaves? Ya tomé la pastilla. ¿Qué día tenía turno con el médico? Se reía de sí misma, lo tomaba como algo gracioso. Debe ser la edad, decía, pero por dentro empezaba a asustarse. Un día, su hija fue a visitarla y encontró la nevera con solo un yogur y una botella de agua. Carmen se justificó, no tuve ganas de bajar al súper, pero la verdad era que se había quedado sentada mirando por la ventana durante horas, sin ganas de hacer nada. Su hija le propuso que se sumara a un taller municipal en el barrio, café literario para mujeres mayores. Carmen dudó. ¿Con qué cara voy a ir yo si no conozco a nadie?, pensó, pero fue, y esa decisión le cambió el curso de los días. En el grupo, conoció a otras mujeres con historias parecidas, algunas más tristes, otras más alegres. Lo que tenían en común era la necesidad de conexión. Carmen empezó a reír de nuevo. Se sorprendía recordando nombres, fechas, detalles de los libros que leían juntas. Mi cabeza volvió a encenderse, dijo después. Todo eso, gracias a algo tan simple como hablar, compartir, escuchar. Es que el cerebro necesita compañía, no para llenar el espacio, sino para mantenerse despierto, estimulado. La soledad prolongada puede ser tan peligrosa como fumar 15 cigarrillos al día, según algunos expertos. Pero nadie nos advierte de eso cuando nos despedimos del último hijo que se va o cerramos la puerta de una vida en pareja que ya no es. Por eso, si estás viviendo sola ahora o conoces a alguien que lo está, observa los pequeños cambios. No todo es tristeza o depresión obvia. A veces es solo esa sensación rara de que los días pasan como en niebla, de que ya no recordamos por qué entramos en una habitación o qué íbamos a decir. Y no es solo la edad. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Te has sentido más olvidadiza o apagada desde que vives sola? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Incluso puedes escribir solo una palabra, nublado, si te sentiste así alguna vez. O despertar si ya encontraste formas de reconectar contigo misma. Si este tema te llegó al corazón, por favor, dale like al video, suscríbete para más contenidos como este y comparte con alguna amiga que quizá también necesite escuchar esto hoy. Rosalía jamás pensó que el silencio tuviera peso. A sus 67 años, vivía sola en una casa antigua en las afueras de Valparaíso. Al principio, disfrutaba de ese nuevo ritmo, levantarse tarde, desayunar frente al ventanal, escuchar a los pájaros en la mañana. Nadie le exigía nada, no tenía horarios, pero con el tiempo algo empezó a sentirse diferente, como si su cuerpo estuviera perdiendo fuerza sin motivo. No era dolor, no era enfermedad, era algo más sutil,
casi invisible, la inactividad. Un día, el calefón dejó de funcionar. Llamó a un técnico y él necesitaba revisar una caja en el entretecho. Le pidió a Rosalía que le sostuviera la escalera, pero cuando ella quiso subir unos peldaños para señalarle algo, su pierna tembló. El corazón se le aceleró, no por miedo, sino por una falta total de costumbre. «No puedo subir», dijo, avergonzada. Bajó lentamente, con el alma encogida. Esa noche se miró al espejo y no se reconoció, no por fuera, sino por dentro. «¿En qué momento me volví frágil?», se preguntó. La respuesta llegó sin palabras, en el mismo momento en que dejó de moverse. Vivir sola no solo había silenciado su entorno, también había silenciado su cuerpo. Es que cuando compartimos casa con alguien, nos movemos más de lo que creemos. Vamos y venimos, ayudamos, buscamos cosas, cocinamos, limpiamos, salimos a comprar. Pero cuando la vida se vuelve demasiado tranquila, el cuerpo también empieza a reposar. Y ese reposo constante, lejos de hacer bien, puede apagar nuestras capacidades físicas sin que nos demos cuenta. Rosalía no quería convertirse en una sombra dentro de su propia casa, así que tomó una decisión simple, pero poderosa. Cada mañana, después del desayuno, se obligaría a hacer un recorrido por su hogar. Subiría y bajaría escaleras, caminaría por el patio, movería muebles livianos del lugar, pondría música y bailaría aunque fuera sola. Al principio se sentía ridícula. «Estoy vieja para esto», pensaba. Pero a los pocos días algo cambió. Su cuerpo, ese que estaba dormido, empezó a responder. Subía los escalones sin miedo. Se sentía más firme. Y su rostro, había algo distinto. La mirada más viva, las mejillas con un poco más de color. Hasta el técnico, que volvió para revisar otra cosa, le dijo: «Se la ve más animada, señora Rosalía». Lo que muchas veces no entendemos es que el cuerpo necesita movimiento para mantenerse joven. No hablamos de hacer grandes ejercicios ni de correr maratones. Hablamos de moverse dentro de lo posible, de mantenerse activa aún en lo cotidiano. La soledad puede llevarnos a detenernos, y en ese detenerse empieza una lenta y silenciosa desconexión con lo que fuimos. A veces creemos que el cuerpo envejece porque sí, pero no. A veces solo necesita que le demos una razón para despertar. Y esa razón puede ser tan simple como abrir las ventanas, poner una canción y dejar que nuestros pasos suenen fuerte en la casa. ¿Te ha pasado eso de darte cuenta que ya no te mueves como antes? ¿Sientes que tu cuerpo se volvió más lento desde que vives sola? Cuéntamelo en los comentarios. Podés escribir la palabra quietud si sentís que tu cuerpo se ha detenido, o viva si estás intentando reactivarlo de a poco. Y si este mensaje tocó alguna fibra en ti, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartir este video con alguna amiga que también necesite despertar su cuerpo. Teresa siempre fue una excelente cocinera. En su casa, ubicada en las afueras de Guadalajara, cada domingo era una fiesta. Hijos, nietos, vecinos, todos sabían que el almuerzo en lo de Teresa era sagrado. Olores intensos salían de su cocina desde las 10 de la mañana. Ajo dorado, guisos lentos, pan recién horneado. Pero ahora, a los 62 años, su cocina se había convertido en un lugar en silencio. Nadie esperaba sus platos. Nadie preguntaba ¿qué hay de comer? Y de a poco, Teresa fue apagando los fuegos. No solo los de la estufa, también los de su ánimo. «¿Para qué voy a cocinar si soy yo sola?», repetía. Al principio se compraba comida ya hecha. Luego empezó a conformarse con café con pan, galletas, algún yogur, lo rápido, lo fácil. Pero con eso también llegaron otras cosas: insomnio, dolores de cabeza, una tristeza rara en las tardes. A veces ni se daba cuenta de que había pasado el día sin probar bocado en serio, como si el cuerpo también empezara a olvidar que necesita alimento. Un día, en una consulta rutinaria, la doctora le preguntó qué comía. Teresa dudó.
No porque no supiera, sino porque se dio cuenta de que no estaba comiendo. Lo justo para no desmayarme, dijo en broma. Pero la doctora no rió. Le explicó que comer no es solo cuestión de nutrición, sino de vida. Cuando una mujer deja de cocinar, muchas veces también deja de cuidarse, le dijo. Esa frase se le quedó clavada. Teresa volvió a casa pensativa. Se paró frente a la alacena, abrió la heladera. Todo estaba lleno de cosas rápidas, empaques, latas, nada que se sintiera vivo. Entonces, en un impulso casi automático, buscó su viejo libro de recetas. Estaba guardado detrás de unos manteles. Lo abrió y vio, entre manchas de aceite y anotaciones con letra joven, su historia, sus sabores, su identidad. Esa noche, cocinó arroz con lentejas y zanahorias, para ella sola. Puso la mesa con mantel y servilleta, encendió una velita y mientras comía se permitió llorar. No de tristeza, sino de reencuentro. Pero no se detuvo allí. Días después, comenzó a hablar con vecinas del barrio. Muchas estaban en situaciones parecidas. Vivían solas, no cocinaban, no tenían motivación. Teresa propuso algo sencillo. Una vez por semana, almuerzo compartido. Cada una llevaba algo, aunque fuera poco. Y así nació el grupo Sabor a Casa. Hoy, ese grupo es más que comida. Es risas, anécdotas, platos llenos, corazones acompañados. Lo que nadie te dice es que vivir sola no significa dejar de compartir. Se puede estar sola en casa, pero acompañada en la mesa. Comer bien es una forma de decirnos que aún nos importamos, y cocinar, aunque sea para una, es un acto de amor propio. Si estás viendo esto con una taza de té en la mano y una galletita al lado, te entiendo. Pero quizás sea el momento de preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que cocinaste con cariño para ti? Si esta historia te tocó, déjamelo saber en los comentarios. Puedes escribir la palabra receta si sentís que es momento de volver a tu cocina, o compartir si alguna vez te uniste a un almuerzo con amigas y cambió tu semana. No te olvides de darle like al video, suscribirte al canal para recibir más historias como esta y compartirlo con alguien que, como tú, merezca volver a saborear su vida. Lucía siempre fue fuerte, viuda desde los 58, madre de 3, abuela orgullosa de 6 nietos. A sus 68 años vivía sola en un apartamento cómodo en Montevideo. Tenía su rutina, sus paseos al supermercado, sus plantas en la terraza. Todo parecía bajo control, hasta que una noche algo muy pequeño desarmó todo. Era invierno, ya pasada la medianoche, cuando se levantó al baño. Medio dormida, con los pies fríos, resbaló justo al salir de la ducha. Cayó al suelo, golpeando el costado contra la pared. No fue un golpe fuerte, pero lo suficiente como para inmovilizarla unos minutos. El celular estaba en la mesa del living. Nadie escuchaba, nadie sabía. Lucía, por primera vez en muchos años, sintió un miedo crudo, visceral, ese que te hace temblar por dentro más que por fuera. ¿Y si no me puedo levantar?, pensó. ¿Y si esto me pasa otra vez y peor? Logró arrastrarse hasta el pasillo. Después de unos 20 minutos, pudo sentarse, respirar, levantarse despacio. Cuando finalmente volvió a su cama, no durmió más, no por el dolor físico, sino por el otro dolor, el silencioso, la sensación de estar vulnerable, sola, sin red. Al día siguiente, no lo contó a nadie. Se avergonzaba. ¿Cómo admitir que el cuerpo ya no responde igual? ¿Cómo explicar ese vacío que queda cuando uno se da cuenta de que, en la soledad, hasta un tropiezo puede volverse peligroso? Pero a los días, la preocupación pesaba más que el orgullo. Así que habló con su hijo. Él reaccionó con ternura sin alarmarse, pero con acción. Le ayudó a instalar barras de seguridad en el baño, cambiaron la alfombra del pasillo por una antideslizante y le regalaron un botón de emergencia portátil que podía colgarse al cuello. «Por si acaso, mamá», le dijo. Pero lo más importante no fue eso, fue lo que vino después. Lucía decidió hablar con la portera del edificio, Marta. Nunca habían cruzado más que un buen día en 5 años.
Esa tarde se sentó en su caseta y le dijo: «Si un día no contesto, toca mi puerta, por favor». Marta, emocionada, le ofreció algo mejor. «Mándeme un mensajito cada mañana, así yo sé que usted está bien». Desde entonces, Lucía le escribe todos los días: «Buen día, Marta. Todo bien por acá. Parece nada, pero para ambas es un ritual poderoso. El miedo a enfermarse sola no es cobardía, es una alarma interna que nos pide tomar decisiones sabias. Nadie está completamente a salvo, pero todos podemos construir pequeñas redes que nos den seguridad. Un vecino atento, un botón de ayuda, una barra en el baño, una rutina de contacto. Cosas simples que no cuestan tanto, pero que cambian todo». Lo que más le dolía a Lucía aquella noche en el suelo no fue el golpe, sino la idea de no ser encontrada. Hoy, con sus medidas simples y su red discreta, duerme mejor, vive más tranquila, porque ahora sabe que, aunque esté sola, no está desprotegida. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste ese miedo? ¿Sentiste esa fragilidad que llega sin aviso? Me encantaría que me lo contaras en los comentarios. Podés escribir la palabra prevención si ya tomaste alguna medida para cuidarte, o alarma si esta historia te hizo pensar en algo que deberías hacer pronto. Si sentís que esta parte del video puede ayudar a alguien más, te invito a dejar un like, suscribirte al canal y compartirlo con una amiga o familiar. Nunca sabemos a quién puede darle una idea que cambie su vida. Estela nunca pensó que iba a vivir sola. No porque no pudiera, sino porque su vida siempre estuvo acompañada. Primero con sus padres, luego con su esposo y por más de 30 años con sus hijos en casa. Cuando el último se fue a vivir al extranjero y su esposo se trasladó a un centro de cuidados por su enfermedad avanzada, la casa quedó para ella. Una casa grande, luminosa, en un barrio tranquilo de Medellín, pero que de pronto le pareció enorme, muda, como si le hablara con eco. Los primeros días sola fueron duros. Estela, a sus 66 años, caminaba por el pasillo con la sensación de que algo faltaba. Encendía la televisión solo para escuchar voces, dejaba una luz encendida por las noches. El silencio pesa, pensaba. Y la libertad, esa que tanto había soñado cuando tenía la casa llena, de pronto se le presentó como algo que no sabía manejar. Tenía tiempo, espacio, calma, pero también incertidumbre. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Pasaron semanas en las que simplemente sobrevivía al día. Se levantaba tarde, comía lo justo, miraba alguna novela y volvía a acostarse. Todo era gris, sin gusto. Hasta que un día, buscando unas cajas en el altillo, encontró una vieja carpeta con dibujos suyos. De cuando era joven, dibujos a lápiz, flores, mujeres, paisajes inventados. Al verlos, algo se removió dentro de ella. ¿Cuándo fue la última vez que dibujé?, se preguntó. No supo responder. Esa noche, en lugar de mirar televisión, sacó papel y un bolígrafo. Empezó a trazar líneas, torpes, inseguras, pero vivas. Al día siguiente compró lápices de colores y al siguiente, acuarelas. Sin planearlo, su casa empezó a llenarse de arte. Su mesa del comedor se transformó en estudio. Una pared del pasillo se volvió galería. La libertad que tanto miedo le había dado comenzó a transformarse en posibilidad. Pero no se detuvo ahí. Estela empezó a salir más. Iba a exposiciones, se anotó en un taller de pintura para adultos mayores, se hizo amiga de una pareja de hermanos que vendían artesanías en la plaza los domingos. Empezó a compartir sus obras en un grupo de Facebook para mujeres artistas mayores de 60 y no tardaron en llegar los comentarios, los halagos, incluso una invitación para exponer en una pequeña muestra colectiva. Estar sola me devolvió cosas que había enterrado, dice hoy. La libertad da miedo, pero también da permiso. Permiso para ser quien sos sin pedir explicaciones. Lo que al principio parecía un abismo se convirtió en un escenario.
Un lugar donde pudo reencontrarse, redefinirse, revivir. Vivir sola después de los 60 no es una sentencia de soledad, es una invitación silenciosa a descubrirse sin roles impuestos, sin expectativas ajenas. Sí, cuesta, al principio duele, pero una vez que uno atraviesa ese primer muro de miedo, lo que aparece del otro lado puede ser maravilloso. ¿Alguna vez sentiste que la libertad te pesaba? ¿O al contrario, que fue el inicio de una nueva versión de ti? Me encantaría leerte en los comentarios. Escribí inicio si estás empezando a descubrirte o renacimiento si ya viviste ese giro y querés inspirar a otras con tu historia. Si este contenido te hizo sentir acompañada, deja tu like, suscríbete al canal y compartilo con alguna mujer que necesite saber que la libertad no es soledad, es poder. Si llegaste hasta aquí, queremos saber cómo este video te ayudó de alguna manera. ¿Te sentiste identificada con alguna historia? ¿Descubriste algo nuevo sobre ti misma? Comenta aquí abajo. Tus palabras pueden inspirar a otras mujeres que están viviendo lo mismo. No te olvides de suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos transformadores, dejar tu like para apoyar esta misión de acompañamiento y conciencia, y, por supuesto, ver el próximo video que ya está disponible en la pantalla final. Cada clic tuyo nos ayuda a llegar a más corazones que necesitan una palabra de aliento. Y antes de despedirnos, queremos cerrar este encuentro con una oración especial. Dios de los comienzos nuevos, te damos gracias por la vida que aún late en cada paso que damos, por las mañanas silenciosas que se transforman en oportunidades y por la fuerza que habita en cada mujer que, aunque viva sola, nunca está verdaderamente sola porque tú caminas con ella. Danos luz para ver belleza en lo simple, ánimo para cuidar de nuestro cuerpo y nuestra mente, y esperanza para abrazar esta etapa con amor y propósito. Bendice a cada persona que vio este video, toca su corazón con paz y renueva su espíritu con fe. Que cada día sea una chance de florecer y que nunca olvidemos, aún queda mucho por vivir. Amén. Nos vemos en el próximo video. Te estamos esperando.